Vas a morir endeudado como tu tío, advirtió mi padre en Navidad, segundos antes de que se anunciara la adquisición tecnológica de $200 millones. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia, mientras todos en la mesa navideña guardaban silencio. Mi hermano Alejandro sonrió con malicia, saboreando mi humillación pública. Mi madre desvió la mirada, incómoda pero cómplice. No era la primera vez que mi padre, Carlos Méndez, propietario de Construcciones Méndez, me comparaba con mi tío Ernesto, el fracasado de la familia, según él. Sentí como mi esposa Lucía apretaba mi mano bajo la mesa. Sus ojos transmitían apoyo silencioso, mientras yo fingía que aquellas palabras no me afectaban. El árbol de Navidad brillaba en la esquina de la sala, rodeado de regalos caros que evidenciaban la obsesión de mi familia por la ostentación y el estatus. La cena navideña en la mansión familiar siempre había sido un evento donde se medían los logros del año, un campo de batalla disfrazado de celebración. Eduardo abandonó la universidad para perseguir sus sueños tecnológicos, continuó mi padre, haciendo comillas con los dedos. 5 años después, ¿y qué has logrado? Una startup que apenas sobrevive mientras tu hermano ya es socio en mi empresa. La comparación con Alejandro era inevitable. Mi hermano menor, el hijo perfecto, quien había seguido cada paso que mi padre había trazado para él. Estudió administración de empresas, se casó con la hija de un importante constructor y ahora manejaba la parte financiera de la empresa familiar. Yo, en cambio, había cometido el pecado imperdonable de seguir mi propio camino. Lo que mi familia no sabía era que durante aquellos 5 años había trabajado incansablemente en mi empresa de software, Innotech. Desarrollamos una plataforma de seguridad cibernética que, aunque no generaba millones aún, había captado la atención de inversores importantes. Pero para mi padre, si no construía edificios o manejaba negocios inmobiliarios como lo hacía la familia desde 3 generaciones, no valía nada. La sombra de mi tío Ernesto, quien había intentado emprender en los años 90 y terminó perdiendo todo, era utilizada constantemente como advertencia de lo que me esperaba si continuaba desperdiciando mi vida. Deberías reconsiderar la oferta de tu padre, comentó mi cuñada Verónica, la esposa de Alejandro, con falsa preocupación. Un puesto en Construcciones Méndez te daría estabilidad. Piensa en Lucía y en el futuro. Mi esposa tensó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. Ella conocía mejor que nadie los sacrificios que habíamos hecho. Las noches sin dormir trabajando en el código, los préstamos que habíamos pedido hipotecando nuestro pequeño apartamento. Estamos bien, gracias por tu preocupación, respondió Lucía con una sonrisa forzada. Mi padre resopló con desprecio. Para él, estar bien significaba tener una mansión como la suya, conducir autos de lujo y pertenecer a clubes exclusivos. Nuestra vida modesta en un apartamento de 2 habitaciones era la prueba irrefutable de mi fracaso. Eduardo, tu padre solo quiere lo mejor para ti, intervino mi madre, intentando suavizar la tensión. La herencia de esta familia está en la construcción, no en computadoras. Era su forma de intentar mediar, aunque siempre terminaba alineándose con mi padre. La herencia familiar no solo se trataba de dinero, sino de tradición y expectativas. Una carga que yo había decidido no llevar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré al principio, concentrado en mantener la compostura durante aquel interrogatorio navideño. Pero cuando vibró por tercera vez consecutiva, lo revisé discretamente bajo la mesa. Era un mensaje de Miguel, mi socio y cofundador de Innotech. Urgente. Llamada con GTS. Han aceptado. 200 millones. Llámame ya. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. GTS, Global Tech Security, era uno de los gigantes tecnológicos con los que llevábamos meses negociando. Habían mostrado interés en adquirir nuestra tecnología, pero las negociaciones parecían haberse estancado en los últimos días. 200 millones de dólares. La cifra parecía irreal. ¿Algo importante, hijo?, preguntó mi madre al notar mi cambio de expresión. Solo un mensaje del trabajo, respondí, intentando mantener la calma. Lucía me miró con curiosidad. Ella sabía que algo significativo había ocurrido. ¿Trabajo en Navidad?, se burló Alejandro. Debe ser muy importante tu pequeña empresa si ni siquiera respetan las fiestas familiares. Estaba a punto de responder cuando el teléfono de la casa sonó. Mi padre, irritado por la interrupción,
Se levantó a contestar. Lo escuchamos hablar en el pasillo, su voz cambiando de tono gradualmente. Cuando regresó al comedor, su rostro había perdido color. Era Ramírez, dijo mi padre, refiriéndose a su asesor financiero. Acaba de ver las noticias. Global Tech Security ha adquirido una startup local por $200 millones. Sus ojos se clavaron en mí. Dice que es una empresa llamada Inotech. El silencio que siguió fue absoluto. 6 pares de ojos me miraban fijamente mientras yo intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La noticia se había filtrado a los medios antes de lo previsto. Mi padre, quien segundos antes había pronosticado mi ruina financiera, ahora me observaba con una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Es tu empresa?, preguntó finalmente, su voz desprovista de la arrogancia habitual. Sí, respondí simplemente. Es mi empresa. Y así, en aquella noche de Navidad, la dinámica familiar que había permanecido inalterada durante años comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. El comedor quedó en silencio absoluto. Mi padre, por primera vez en lo que podía recordar, parecía haberse quedado sin palabras. Su rostro normalmente dominante mostraba una expresión que nunca le había visto. Desconcierto. Mi hermano Alejandro dejó caer su tenedor, que produjo un estruendo metálico al golpear la porcelana fina. ¿$200 millones? Murmuró finalmente mi madre, rompiendo el silencio. ¿Es una broma, Eduardo? Lucía me apretó la mano bajo la mesa, esta vez con entusiasmo apenas contenido. Ella había estado a mi lado desde el principio, cuando Inotech no era más que una idea garabateada en servilletas de papel. No es ninguna broma, respondí con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones en mi interior. Llevamos meses negociando con GTS. La adquisición incluye nuestra tecnología, la cartera de clientes y el equipo completo. Mi padre se levantó de su silla abruptamente y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Sus hombros tensos revelaban la tormenta interna que estaba experimentando. La empresa familiar, Construcciones Méndez, generaba buenos ingresos, pero nada comparable a lo que acababa de conseguir con mi pequeño proyecto. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó Alejandro con un tono que mezclaba acusación y envidia. Su rostro, normalmente confiado, ahora mostraba una sombra de inseguridad. ¿Cuándo exactamente debería haberlo mencionado, Alejandro? Entre las burlas sobre mi fracaso y las comparaciones con el tío Ernesto. Mi respuesta fue más cortante de lo que pretendía, pero años de menosprecio finalmente encontraban una vía de escape. Eduardo, intervino mi madre con tono conciliador. Entiendo que estés molesto, pero somos familia. Las familias comparten sus éxitos, como compartieron los suyos conmigo, ¿verdad? La ironía en mi voz era palpable. 5 años de trabajo, 5 años escuchando que era un fracasado, que acabaría endeudado, que estaba desperdiciando mi vida. Ni una sola vez preguntaron realmente por mi empresa, por lo que estábamos construyendo. Mi padre se giró finalmente. Su rostro una máscara de orgullo herido y cálculo. Siempre fuiste demasiado sensible, Eduardo. Si te presionamos fue por tu propio bien, para motivarte. No, papá. No me presionaste para motivarme. Me presionaste porque no seguí tu camino, porque me atrevía a hacer algo diferente. La construcción era tu sueño, no el mío. Verónica, quien había permanecido inusualmente silenciosa, se aclaró la garganta. Bueno, lo importante es que ahora todo va bien, ¿no? Un brindis por el éxito de Eduardo. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos, que calculaban fríamente esta nueva dinámica familiar. Rechacé su falsa celebración. No, Verónica, un brindis no borra años de menosprecio. Ni tus comentarios condescendientes, ni las burlas de Alejandro, ni la presión constante de papá. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Miguel nuevamente. Necesito atender esta llamada, dije levantándome. Es importante. ¿Más importante que la cena familiar de Navidad?, espetó mi padre, recuperando algo de su autoridad habitual. Sí, respondí simplemente antes de salir al pasillo. La conversación con Miguel confirmó todo. El acuerdo estaba cerrado. $200 millones, con un contrato que nos mantendría en la empresa durante 3 años más, desarrollando nuevas versiones de nuestro software de seguridad. Cuando regresé al comedor, la tensión era tan densa que casi podía cortarse con cuchillo. ¿Y bien?, preguntó mi padre, intentando sonar casual. Todo confirmado.
El contrato se firma oficialmente mañana. Miré a Lucía, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas de alegría y orgullo. Necesitamos irnos. Hay mucho que preparar. ¿Irnos? Pero si apenas hemos terminado la cena, protestó mi madre. Hay que cortar el pastel, intercambiar regalos. Lo siento, mamá, pero esta noche tenemos mucho que celebrar y preferimos hacerlo en privado. Mientras recogíamos nuestros abrigos, sentí la mirada de mi padre siguiéndome. Cuando estábamos a punto de salir, me detuvo en el vestíbulo. Eduardo. Su voz sonaba diferente, casi vulnerable. Hijo, quizás hemos sido duros contigo, pero ahora que has tenido éxito, deberías considerar diversificar. La construcción siempre será un negocio sólido. Podríamos fusionar nuestras empresas, crear un imperio familiar. Lo miré fijamente, reconociendo exactamente lo que estaba sucediendo. No era orgullo lo que veía en sus ojos, ni siquiera arrepentimiento genuino. Era oportunismo. No estoy interesado, papá. Innotech seguirá su propio camino. No seas ridículo. Es la oportunidad perfecta para unir fuerzas. Su tono volvía a ser dominante, el momentáneo destello de humildad completamente desvanecido. Eduardo, intervino Alejandro, apareciendo junto a nuestro padre. Piénsalo bien. Construcciones Méndez tiene contactos, infraestructura, prestigio. Podríamos ayudarte a gestionar todo ese dinero. ¿Ayudarme? ¿O aprovecharse? Sacudí la cabeza con incredulidad. Hace una hora era un fracasado que iba a morir endeudado como el tío Ernesto. Ahora quieren unir fuerzas. Mi madre se acercó, su rostro mostrando preocupación genuina por primera vez en la noche. Hijo, no seas impulsivo. Tu padre solo quiere lo mejor para la familia. No, mamá. Papá quiere lo mejor para él mismo, para su legado, para su empresa. Nunca se ha tratado de lo que yo quería o necesitaba. Lucía, siempre mi apoyo silencioso, finalmente habló. Creo que deberíamos irnos ya, Eduardo. Mañana será un día importante. Su tono era firme pero amable, ofreciéndome una salida digna de aquella situación. Cuando nos dirigíamos al auto, mi padre lanzó su último ataque, esta vez apuntando donde más dolía. Tu tío Ernesto también tuvo su momento de gloria. Un día estaba en la cima y al siguiente lo perdió todo. La historia se repite, Eduardo. Me detuve en seco. El tío Ernesto, el eterno ejemplo de fracaso en nuestra familia. El hombre que había intentado crear su propia empresa de importación en los años 90, que inicialmente tuvo éxito y luego quebró misteriosamente, dejándolo endeudado y destruido. El hombre que eventualmente se alejó de la familia, viviendo sus últimos años en soledad. La historia no se repetirá, papá, respondí sin voltear. Porque yo sé algo que el tío Ernesto nunca supo. ¿Y qué es eso, señor millonario? Se burló. Me giré lentamente. Sé quién saboteó su empresa. Sé quién filtró información confidencial a sus competidores. Sé quién manipuló los contratos para que perdiera a sus principales clientes. Mi padre palideció visiblemente bajo la luz del porche. No sabes de qué hablas, murmuró. Pero el temblor en su voz lo delataba. Creo que lo sé perfectamente. Y esa es precisamente la razón por la que nunca mezclaré mis negocios con los tuyos. Dejamos la mansión familiar esa noche de Navidad, con el eco de revelaciones no dichas flotando en el aire helado de diciembre. Lo que mi padre no sabía era que yo tenía pruebas, documentos antiguos que había encontrado años atrás en el desván, papeles que contaban una historia muy diferente sobre la caída del tío Ernesto y el subsecuente ascenso de Construcciones Méndez. Una semana después de la firma del contrato con GTS, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. ¿Eduardo Méndez? Preguntó una voz ronca, vagamente familiar. Sí, ¿quién habla? Soy Ernesto, tu tío Ernesto. ¿Tío Ernesto? Repetí incrédulo. La voz al otro lado de la línea, gastada por los años y quizás por algo más que el simple paso del tiempo, me transportó inmediatamente a fragmentos de mi infancia. Recordé a un hombre alto y enérgico que me regalaba libros de ciencia y me hablaba de tecnología cuando nadie más en la familia mostraba interés. El mismo, respondió con una risa breve y seca. He visto tu nombre en las noticias. 200 millones. Impresionante, sobrino. Me senté lentamente en el sofá de mi oficina,
intentando procesar que estaba hablando con el hombre que había sido convertido en el villano de nuestra historia familiar, el ejemplo de fracaso que mi padre había utilizado como advertencia durante toda mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? Pregunté, aún desorientado. No fue difícil. La adquisición de tu empresa está en todos los medios tecnológicos. Además, nunca te perdí de vista del todo, Eduardo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Nunca me perdiste de vista? Pero desapareciste. La familia dijo que te habías ido, que no querías saber nada de nosotros después de que todo saliera mal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de historias no contadas. Las cosas no siempre son como nos las cuentan, Eduardo, especialmente en nuestra familia. Lucía entró en la oficina en ese momento, su rostro mostrando preocupación al ver mi expresión. Gesticulé que todo estaba bien y que necesitaba un momento. Tío, hay mucho que quisiera preguntarte, mucho que quizás deberíamos hablar, pero no por teléfono, me interrumpió. Algunas conversaciones deben tenerse cara a cara. ¿Podríamos vernos? Dudé por un instante. Vernos significaba abrir una puerta al pasado, desenterrar secretos familiares que habían permanecido ocultos por años, pero también significaba finalmente conocer la verdad. Sí, respondí finalmente. Me gustaría verte. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Al colgar, me quedé mirando al vacío, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Eduardo? ¿Quién era?, preguntó Lucía sentándose a mi lado. Mi tío Ernesto. Su expresión pasó de la preocupación a la sorpresa. ¿Tu tío? El que según tu padre. El mismo, confirmé. Quiere verme mañana. Lucía tomó mi mano. ¿Vas a ir? Tengo que hacerlo. Hay preguntas que necesitan respuestas. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repasaba los fragmentos de información que había recopilado a lo largo de los años. Documentos antiguos encontrados en el desván, conversaciones a medias escuchadas entre mi padre y sus socios, comentarios enigmáticos de mi madre en raros momentos de nostalgia. Siempre había sentido que la historia de mi tío Ernesto ocultaba algo más, una verdad inconveniente para la narrativa familiar. El café donde acordamos vernos era un lugar discreto, alejado de los círculos donde mi familia o sus asociados pudieran reconocernos. Llegué 20 minutos antes, nervioso y expectante. Cuando finalmente lo vi entrar, casi no lo reconocí. El hombre alto y vigoroso de mis recuerdos infantiles había sido reemplazado por una figura más delgada, con el cabello completamente blanco y profundas arrugas alrededor de los ojos. Pero cuando me miró y sonrió, reconocí la misma calidez que recordaba. Eduardo, dijo simplemente, extendiéndome la mano. Me levanté y en un impulso lo abracé. Sentí cómo se tensaba momentáneamente, sorprendido, antes de devolverme el abrazo con fuerza. Ha pasado mucho tiempo, murmuró. Nos sentamos y pedimos café. Durante unos minutos hablamos de cosas triviales, el clima, la ciudad, pequeñas observaciones sobre los cambios en el barrio. Era como si ambos estuviéramos postergando el momento de abordar lo que realmente importaba. Tu empresa, dijo finalmente. Innotech, seguridad cibernética. Impresionante. Gracias. Fueron años de trabajo duro. Y contra viento y marea, me imagino. Conozco a tu padre. Su tono era neutro, pero pude detectar una sombra de algo más profundo. No apoyó precisamente mi decisión de dejar la universidad para fundar la empresa, admití. De hecho, hasta la semana pasada, estaba convencido de que terminaría exactamente como tú. Sus palabras exactas fueron que moriría endeudado como mi tío. Ernesto esbozó una sonrisa amarga, típico de Carlos. Siempre ha sido bueno manipulando narrativas a su favor. ¿Qué pasó realmente, tío? Entre tú y mi padre. Entre tú y la familia. Toda mi vida he escuchado una versión, pero siempre sentí que había algo más. Ernesto tomó un sorbo de su café, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de compartir. Tu padre y yo fundamos la empresa juntos. ¿Sabías eso? No era Construcciones Méndez entonces. Era Hermanos Méndez. Importación y distribución, principalmente de materiales de construcción. Negué con la cabeza. Nunca mencionó que habían sido socios. No me sorprende. No encaja con la historia que ha construido. Dejó su taza sobre la mesa. Los primeros años fueron buenos. Crecimos rápido, teníamos contratos importantes, pero tu padre siempre quiso más. Quería expandirse a la construcción directamente, no solo ser distribuidores.
Yo era más cauteloso. Quería consolidar lo que teníamos antes de diversificar. ¿Y eso causó problemas entre ustedes? Fue el inicio. Pero el verdadero problema vino cuando conseguí un contrato exclusivo con un proveedor europeo de materiales premium. Era un acuerdo que podía catapultar nuestro negocio a otro nivel. Su mirada se perdió en el recuerdo. Tu padre quería usar esos materiales exclusivamente para su nueva división de construcción. Yo insistía en que debíamos mantener nuestro negocio principal, la distribución a otras constructoras. Sentí un nudo en el estómago, anticipando el giro oscuro que estaba por venir. Un día, descubrí que habían desaparecido documentos importantes de mi oficina. Contratos, información de contacto de proveedores, detalles de nuestros márgenes. Poco después, nuestros principales clientes comenzaron a cancelar pedidos. El proveedor europeo rompió el acuerdo exclusivo, alegando incumplimiento de condiciones. En cuestión de meses, la empresa estaba al borde de la quiebra, y mi padre, nunca pude probarlo legalmente. Pero sí, estoy convencido de que Carlos saboteó deliberadamente nuestro negocio. Vendió información a competidores, manipuló contratos, destruyó relaciones comerciales que había costado años construir. La amargura en su voz era palpable. Cuando todo se derrumbó, él estaba perfectamente posicionado para comprar mi parte por una fracción de su valor y reestructurar la empresa enfocándola exclusivamente en la construcción, como siempre había querido. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Aunque parte de mí ya lo sospechaba, escucharlo confirmar mis peores temores sobre mi propio padre era devastador. Tengo pruebas, dije finalmente. Documentos que encontré hace años en el desván de la casa familiar. Cartas, contratos alterados, incluso notas escritas a mano por mi padre detallando exactamente cómo planeaba destruirte. Ernesto me miró con ojos muy abiertos. ¿Has tenido esas pruebas todo este tiempo? No sabía qué hacer con ellas. Era joven, confundido. Y luego, cuando decidí emprender mi propio camino, siempre temí que si confrontaba a mi padre con esto, haría lo mismo conmigo. ¿Y ahora? Ahora tengo 200 millones de razones para no temerle, respondí con una determinación que sorprendió incluso a mí mismo. Pero más importante, ahora tengo la verdad. Tu verdad. Ernesto extendió su mano y apretó la mía. No busco venganza, Eduardo. Hace tiempo que hice las paces con mi pasado. Construí una nueva vida lejos de todo eso. Tengo un pequeño negocio de consultoría en tecnología, nada grandioso pero honesto. Encontré tranquilidad. Entonces, ¿por qué contactarme ahora? ¿Por qué después de tantos años? Porque vi tu nombre en las noticias y sentí orgullo. Porque recordé al niño curioso que siempre venía a mi oficina a preguntarme sobre computadoras cuando nadie más en la familia entendía su fascinación. Y porque hizo una pausa, como dudando si continuar. Necesito advertirte. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? Sobre tu padre. Ahora que has tenido éxito, no se detendrá hasta encontrar una forma de beneficiarse. O peor aún, si siente que has superado su legado, podría intentar. Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Ya ha empezado, confirmé. La noche que se enteró de la adquisición, inmediatamente propuso una fusión entre nuestras empresas. Cuando me negué, su actitud cambió. Volvió a las amenazas veladas, a las comparaciones contigo. Ernesto asintió gravemente. Carlos siempre ha sido implacable cuando se trata de sus ambiciones. No distingue entre familia y negocios. Todo es un medio para un fin. ¿Qué me sugieres hacer? Protégete. Protege lo que has construido. Y si tienes esos documentos, úsalos si es necesario. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a casi un susurro. Pero hay algo más que debes saber. Algo que podría ser aún más importante. En ese momento, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Miguel nuevamente. Lo siento. Tengo que atender. Me disculpé. La llamada fue breve pero alarmante. Uno de nuestros servidores principales había sufrido un intento de hackeo. Miguel sospechaba que no era un ataque aleatorio. Parecía dirigido específicamente a acceder a nuestros contratos con GTS. Cuando colgué, mi expresión debía reflejar mi preocupación porque Ernesto inmediatamente preguntó: ¿Problemas? Alguien intentó hackear nuestros servidores, específicamente los que contienen información sobre la adquisición. Sacudí la cabeza, intentando conectar los puntos. ¿Crees que mi padre podría? No lo subestimes. Fue su simple respuesta. Carlos siempre encuentra formas de conseguir lo que quiere, y ahora quiere lo que tú has construido. Mientras pagábamos la cuenta y nos preparábamos para partir,
Ernesto me detuvo. Lo que iba a decirte antes. Hay otro documento que deberías buscar. Un testamento, el de tu abuelo, el abuelo Méndez. Pero murió cuando yo era muy pequeño, exactamente. Y el testamento que Carlos presentó no fue el original. Había una cláusula especial. Una herencia reservada para cualquier nieto que emprendiera su propio camino fuera de Construcciones Méndez. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Estás diciendo que mi abuelo dejó algo para mí específicamente? No solo para ti, para cualquier nieto que demostrara independencia y espíritu emprendedor, pero tú eres el único que ha seguido ese camino. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Mientras conducía de regreso a la oficina, mi mente era un torbellino de revelaciones, sospechas y posibilidades. El ataque informático, las manipulaciones de mi padre, el testamento oculto de mi abuelo. Todo apuntaba a que la adquisición de Inotech había destapado secretos familiares que llevaban décadas enterrados. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el principio. La verdadera batalla por el legado de la familia Méndez apenas comenzaba. Los días siguientes al encuentro con mi tío Ernesto transcurrieron en una extraña mezcla de celebración pública y turbulencia privada. Por un lado, la adquisición de Inotech por GTS se había concretado oficialmente. Los 200 millones estaban en nuestras cuentas, los contratos firmados, los comunicados de prensa enviados. Por otro lado, las revelaciones sobre mi padre y la mención del testamento de mi abuelo habían despertado una inquietud que no me dejaba dormir. Necesitas hablar con un abogado especializado, me aconsejó Lucía una noche, mientras yo revisaba por enésima vez los documentos que había encontrado años atrás en el desván. Si lo que dice tu tío es cierto, tu padre podría haber cometido fraude con el testamento de tu abuelo. No es tan sencillo, respondí, frotándome los ojos cansados. Han pasado más de 20 años. Las pruebas que tengo demuestran que saboteó la empresa de Ernesto, pero no tengo nada sobre el testamento. Entonces hay que encontrarlo, dijo Lucía con determinación. El testamento original debe estar registrado en alguna parte. Tenía razón, por supuesto. Contacté discretamente con un bufete de abogados especializado en herencias y patrimonio, sin mencionar nombres ni detalles específicos inicialmente. Necesitaba entender primero cómo proceder sin alertar a mi padre. Mientras tanto, el intento de hackeo a nuestros servidores resultó ser solo la primera de una serie de extrañas coincidencias. Miguel reportó que varios de nuestros empleados clave habían recibido ofertas de trabajo sorprendentemente generosas de competidores. 2 inversores minoritarios que nos habían apoyado desde el inicio, repentinamente, expresaron preocupaciones sobre la dirección de la empresa tras la adquisición. Y más inquietante aún, comenzaron a circular rumores en la industria sobre supuestas vulnerabilidades en nuestro software de seguridad. Esto no son coincidencias, Eduardo, dijo Miguel durante una reunión de emergencia en la oficina. Alguien está intentando sistemáticamente desestabilizarnos. ¿Pero quién? ¿Y por qué ahora justo cuando hemos alcanzado nuestro mayor éxito? Miguel me miró significativamente. Tú me dijiste que tu padre intentó forzar una fusión con su empresa. ¿Cuándo te negaste? Dejó la frase incompleta, pero ambos sabíamos a dónde conducía ese pensamiento. Si mi padre había sido capaz de sabotear a su propio hermano décadas atrás, ¿qué le impediría hacer lo mismo con su hijo? Necesitamos reforzar nuestra seguridad, decidí. No solo la digital, sino también legal. Quiero auditorías completas de todos nuestros sistemas, revisión de contratos, protocolos de comunicación encriptada para información sensible. Ya estamos en ello, confirmó Miguel. Pero Eduardo, si realmente es tu padre quien está detrás de esto, no se detendrá con hackeos fallidos o rumores. Conoce tus puntos débiles, tus vulnerabilidades personales. Las palabras de Miguel resonaron con las advertencias de mi tío Ernesto. Mi padre siempre había sido implacable en los negocios, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener y expandir su imperio, y ahora veía en mí una amenaza a su legado. O peor aún, una oportunidad para apropiarse de lo que había construido. Esa misma tarde recibí una llamada de mi madre, invitándome a una reunión familiar urgente en la mansión. Tu padre quiere arreglar las cosas, dijo con un tono que intentaba ser conciliador. Siente que las cosas se salieron de control en Navidad. ¿De verdad? ¿Y por qué el repentino cambio de actitud? Eduardo, es tu padre. A pesar de todo, te quiere y está orgulloso de ti. Contuve una risa amarga.
Orgulloso ahora que tengo 200 millones, querrás decir. Por favor, hijo, solo ven a hablar, sin compromisos, solo una conversación. Accedí finalmente, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. Antes de ir, tomé una precaución. Digitalicé todos los documentos comprometedores que tenía sobre mi padre y los envié a una cuenta segura, con instrucciones para Miguel de hacerlos públicos si algo me sucedía. Lucía insistió en acompañarme, pero le pedí que se quedara. Si algo sale mal, necesito saber que estás a salvo y que puedes actuar, le expliqué. Cuando llegué a la mansión familiar, me sorprendió encontrar no solo a mis padres, sino también a Alejandro y Verónica. Más inesperado aún fue ver a Martínez, el abogado de la familia, sentado en un rincón con un maletín sobre las rodillas. Eduardo, hijo, gracias por venir. Me saludó mi padre con una cordialidad que inmediatamente despertó todas mis alarmas. Tenemos mucho que discutir. Imagino que sí, respondí cautelosamente, manteniéndome de pie a pesar de que mi madre me señalaba un asiento. ¿De qué se trata esta reunión familiar urgente? Quiero disculparme, dijo mi padre, sorprendiéndome momentáneamente. Mi reacción en Navidad fue inapropiada. No supe manejar la noticia de tu éxito. Lo miré fijamente, buscando algún indicio de sinceridad en sus palabras. No encontré ninguno. Y ahora que has tenido tiempo de reflexionar, ¿qué propones exactamente? Mi padre intercambió una mirada con Martínez, quien asintió levemente. Una asociación estratégica entre Inotec y Construcciones Méndez, explicó mi padre, su tono ahora claramente de negocios. Tú aportas tu experiencia tecnológica, nosotros nuestra infraestructura y contactos. Podemos crear una división de construcción inteligente, edificios con sistemas de seguridad integrados. Suena interesante. Mentí. ¿Y cómo se estructuraría esta asociación? Martínez intervino entonces, abriendo su maletín. Hemos preparado un borrador de acuerdo. Básicamente se crearía una nueva entidad, Méndez Tech, con participación igualitaria de ambas partes. ¿Igualitaria? No pude evitar el tono de incredulidad. Inotec acaba de ser valorada en 200 millones. ¿Cuál es la valoración actual de Construcciones Méndez? Mi padre se tensó visiblemente. No se trata solo de números, Eduardo. Se trata del valor de nuestra experiencia, nuestros contactos, nuestro prestigio en el mercado. Entiendo. Entonces no tienes una cifra concreta. Alrededor de 60 millones, murmuró Alejandro, evitando la mirada furiosa de mi padre. 60 millones, repetí. Y aún así proponen una participación igualitaria en la nueva empresa. Es una oportunidad para unir a la familia, intervino mi madre, para sanar viejas heridas, como las heridas de mi tío Ernesto. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre palideció visiblemente, mientras mi madre parecía confundida. ¿Qué tiene que ver Ernesto con esto?, preguntó finalmente mi padre, intentando mantener la compostura. Todo, respondí. Tiene que ver con cómo tratas a tu familia cuando se interponen en tus ambiciones. Tiene que ver con lo que le hiciste a tu propio hermano y lo que ahora intentas hacerme a mí. No sé de qué estás hablando, espetó mi padre, pero el temblor en su voz lo delataba. Hablé con él, revelé, con el tío Ernesto. Me contó toda la historia, cómo fundaron la empresa juntos, cómo saboteaste el negocio cuando él no quiso seguir tu visión, cómo te apropiaste de todo cuando quebró. ¡Mentiras!, rugió mi padre poniéndose de pie. Ernesto siempre fue un incompetente. Llevó la empresa al borde de la ruina con sus decisiones. Yo la salvé. Tengo pruebas que demuestran lo contrario, respondí con calma. Documentos, contratos alterados, incluso notas escritas por ti detallando exactamente cómo planeabas sabotear sus operaciones. Mi padre se dejó caer en su silla, súbitamente envejecido. Mi madre lo miraba con una mezcla de confusión y horror. «Carlos, ¿de qué está hablando Eduardo?», preguntó ella. Su voz apenas un susurro. «Manipulaciones de Ernesto», balbuceó mi padre. Siempre fue bueno distorsionando la verdad a su favor. «¿Y qué hay del testamento del abuelo?», continué, observando atentamente su reacción. «El verdadero testamento, no el que presentaste después de su muerte». Esta vez, la reacción fue aún más reveladora. Mi padre se puso pálido como un fantasma, mientras Martínez cerraba abruptamente su maletín, como si quisiera distanciarse físicamente de la conversación. «No sé de qué hablas», dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción.
Creo que lo sabes perfectamente. El abuelo dejó una cláusula especial para cualquier nieto que emprendiera su propio camino fuera de Construcciones Méndez. Una herencia que nunca mencionaste. Mi madre se volvió hacia mi padre, la incredulidad evidente en su rostro. «¿Carlos? ¿Es eso cierto?» «Por supuesto que no», exclamó, pero el daño ya estaba hecho. La duda se había sembrado. Alejandro, que había permanecido extrañamente silencioso, finalmente habló. «¿De qué testamento están hablando? ¿Qué herencia? Pregúntale a papá», respondí sin apartar la mirada de mi padre. «Pregúntale por qué presentó un testamento diferente al original después de la muerte del abuelo. Pregúntale por qué ha ocultado información a su propia familia durante más de 20 años». «Esto es absurdo», intervino Verónica, su voz cargada de desprecio. «Eduardo está inventando conspiraciones para justificar su negativa a colaborar con la empresa familiar». ¿Inventando? Saqué mi teléfono y mostré algunas de las imágenes digitalizadas de los documentos. ¿Esto te parece inventado? Son notas escritas por mi padre detallando cómo planeaba sabotear los contratos de Ernesto. Y tengo más, mucho más. Mi padre se levantó abruptamente. «¡Suficiente! Esta reunión ha terminado. Eduardo, o reconsideras nuestra propuesta o las consecuencias serán serias». «¿Me estás amenazando, papá? Después de todo lo que he descubierto, te estoy ofreciendo una última oportunidad de ser parte de esta familia». Lo miré fijamente, reconociendo por primera vez completamente al hombre que era mi padre. No el exitoso empresario que había admirado de niño, sino un manipulador dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a su propia sangre. «Ya tengo una familia», respondí con firmeza. «Lucía, Miguel, nuestro equipo en Inotech, personas que me valoran por quién soy, no por lo que pueden obtener de mí». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. «Y en cuanto al testamento del abuelo, no te preocupes. Ya he contratado a un bufete especializado para investigarlo. Si existe, lo encontrarán». La expresión de pánico que cruzó el rostro de mi padre fue toda la confirmación que necesitaba. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Por un lado, trabajábamos intensamente en Inotech para contrarrestar los intentos de desestabilización que seguían produciéndose. Más rumores en la industria, intentos de reclutar a nuestro personal clave, incluso un reportaje en un blog tecnológico cuestionando la seguridad de nuestro software. Por otro lado, el bufete que había contratado avanzaba en la búsqueda del testamento original de mi abuelo. El proceso era lento y complicado por el tiempo transcurrido, pero cada día encontraban nuevos indicios que apuntaban a la existencia de un documento diferente al presentado por mi padre. Una semana después de la confrontación en la mansión familiar, recibí una llamada de Alejandro. Su voz sonaba tensa, casi asustada. «Eduardo, necesito verte, a solas. Es importante. ¿Por qué debería confiar en ti? La última vez que nos vimos estabas del lado de papá. Las cosas han cambiado. He descubierto cosas. Por favor, Eduardo». «Es sobre el testamento del abuelo». Mi instinto me decía que era una trampa, pero la mención del testamento despertó mi curiosidad. Acepté reunirme con él en un lugar público, un restaurante concurrido donde sería difícil intentar cualquier tipo de engaño. Cuando llegué, Alejandro ya estaba allí, nervioso, mirando constantemente sobre su hombro como si temiera ser seguido. «Nunca había visto a mi confiado hermano menor en ese estado. Gracias por venir», dijo mientras me sentaba frente a él. No sabía a quién más acudir. «¿Qué ocurre?». Alejandro sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. «Encontré esto en la caja fuerte de papá. Estaba buscando unos contratos y lo encontré por casualidad». Abrí el sobre con cautela. Dentro había una fotocopia de lo que parecía ser un testamento, muy diferente al que conocíamos. En él, mi abuelo efectivamente incluía una cláusula especial, un fideicomiso sustancial para cualquier nieto que emprendiera un negocio propio fuera de Construcciones Méndez y lo mantuviera rentable por al menos 5 años. «Dios mío», murmuré. Tenía razón. Papá ocultó el verdadero testamento. «Hay más», dijo Alejandro, su voz apenas audible. «Después de que te fuiste, investigué por mi cuenta. Hablé con antiguos empleados de la época en que papá y el tío Ernesto eran socios. Lo que dijiste es cierto, Eduardo. Papá saboteó deliberadamente la empresa para quedarse con todo». Lo miré sorprendido. Nunca hubiera esperado que Alejandro, siempre el hijo favorito,
el sucesor designado, cuestionara las acciones de nuestro padre. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Por qué ahora? Porque tengo miedo, admitió, y vi que sus manos temblaban ligeramente. Después de verte el otro día, confronté a papá en privado. Le pregunté sobre el testamento, sobre el tío Ernesto. Se puso. No lo reconocí, Eduardo, la mirada en sus ojos. Alejandro tragó saliva. Me amenazó. Dijo que si me ponía de tu lado, me destruiría como a Ernesto. Alejandro, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Papá no solo saboteó a su hermano, también cometió fraude con el testamento del abuelo. Eso es un delito grave. Lo sé. Y hay algo más que debes saber. Mi hermano se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Creo que papá está detrás de los ataques a Inotech. Lo escuché hablar por teléfono con alguien mencionando desestabilizar, hackers y tu nombre. Sentí una mezcla de validación y horror. Mis sospechas eran correctas, pero la confirmación de que mi propio padre estaba activamente intentando sabotear mi empresa, tal como había hecho con su hermano décadas atrás, era devastadora. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Alejandro. Lo que debería haber hecho desde que encontré los primeros documentos, enfrentarlo con todas las pruebas. Eduardo, no lo conoces como yo. Cuando se siente acorralado es capaz de cualquier cosa. Entonces me aseguraré de que no tenga escapatoria. Esa misma tarde, mientras regresaba a la oficina después de la reunión con Alejandro, recibí una llamada alarmante de Lucía. Eduardo, alguien ha entrado en nuestro apartamento, dijo, su voz temblorosa. Está todo revuelto, como si hubieran estado buscando algo. ¿Estás bien? ¿Estás a salvo? Sí. Acabo de llegar y llamé inmediatamente a la policía. Están en camino. No toques nada y no te quedes sola. Voy para allá. Mientras conducía hacia nuestro apartamento, otra llamada entró. Era Miguel, con noticias igualmente preocupantes. Han hackeado nuestro servidor principal, dijo sin preámbulos. Esta vez han logrado acceder a información sensible sobre el contrato con GTS. ¿Qué tan grave es? Potencialmente devastador. Si esta información se filtra de cierta manera, podría parecer que hemos tergiversado aspectos clave durante las negociaciones. GTS podría tener motivos para rescindir el contrato. La estrategia de mi padre se volvía clara. Atacar simultáneamente en todos los frentes, personal y profesional, tal como había hecho con Ernesto. Primero desestabilizar, luego destruir, y finalmente apropiarse de los restos cuando estuviera demasiado debilitado para defenderme. Pero a diferencia de mi tío, yo no estaba solo y no estaba desprevenido. Miguel, activa el protocolo de emergencia que diseñamos. Contacta inmediatamente con GTS, infórmales de la brecha y sé completamente transparente sobre lo sucedido y quién creemos que está detrás. ¿Estás seguro? Es acusar directamente a tu padre. Estoy seguro, ya tengo suficientes pruebas. Y avisa a nuestro departamento legal. Vamos a necesitarlos. Cuando llegué al apartamento, la policía ya estaba allí, tomando declaración a Lucía y recogiendo pruebas. El lugar estaba destrozado. Cajones vaciados, muebles volteados, incluso cuadros arrancados de las paredes. Se han llevado tu laptop y algunos documentos de tu despacho, me informó Lucía. Parece que buscaban algo específico. Sabía exactamente qué buscaban. Las pruebas originales contra mi padre, los documentos que había encontrado en el desván años atrás. Afortunadamente, los originales no estaban en el apartamento, sino en una caja de seguridad en el banco, y como precaución adicional, ya había digitalizado todo. Mientras la policía terminaba su trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Última oportunidad. Retira tus acusaciones y únete a la empresa familiar o lo perderás todo. Tienes 24 horas. No necesitaba firma para saber que venía de mi padre. Esa noche, reuní a las personas en quienes más confiaba. Lucía, Miguel, mi tío Ernesto, a quien había mantenido informado de los desarrollos recientes, y los abogados tanto de Inotech como del bufete que investigaba el testamento del abuelo. Les mostré todas las pruebas que había acumulado y les conté sobre la amenaza recibida. Tiene recursos, contactos y está dispuesto a todo, advirtió Ernesto. No subestimes a Carlos. No lo hago, respondí. Por eso necesito su ayuda. Ha llegado el momento de detenerlo de una vez por todas. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual
como si la naturaleza quisiera asegurarse de que nada quedara en las sombras aquel día decisivo. El plan que habíamos elaborado durante la noche era arriesgado pero necesario. Enfrentar a mi padre con todas las pruebas, no en privado donde podría manipular la situación, sino en un contexto donde no pudiera escapar de la verdad. La Junta Anual de Accionistas de Construcciones Méndez estaba programada para esa tarde. Era el momento en que mi padre, como presidente y accionista mayoritario, presentaba los resultados del año anterior y las proyecciones para el siguiente. Un evento cuidadosamente orquestado donde todo estaba bajo su control. O eso creía él. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Lucía mientras me ajustaba la corbata. Sus ojos mostraban preocupación pero también determinación. Una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde hace tiempo, respondí. Mi padre cruzó esa línea cuando decidió que su ambición era más importante que su familia. 2 veces, gracias a Alejandro, quien ahora colaboraba activamente con nosotros, teníamos acceso a la sala de juntas donde se celebraría la reunión. Había accedido a ayudarnos no solo por miedo a nuestro padre, sino porque finalmente había comprendido la verdadera naturaleza del hombre al que había idolatrado toda su vida. Los documentos están listos, informó Miguel por teléfono. GTS ha emitido un comunicado oficial respaldando completamente a Innotech y condenando el intento de hackeo. Sus propios investigadores han rastreado el origen del ataque. ¿Y las pruebas del testamento? El bufete ha localizado al notario original que certificó el testamento de tu abuelo. Está jubilado, pero ha accedido a testificar que el documento presentado por tu padre no fue el que él certificó. También han encontrado un registro en los archivos estatales que menciona el fideicomiso para los nietos emprendedores. Las piezas encajaban. Después de décadas, la verdad finalmente saldría a la luz. Cuando llegamos al edificio corporativo de Construcciones Méndez, Ernesto nos esperaba en el vestíbulo. Verlo allí, en el corazón del imperio que su hermano había construido después de destruirlo, tenía un poderoso simbolismo. Nunca pensé que volvería a pisar este lugar, comentó con una mezcla de melancolía y resolución. Se siente como cerrar un círculo. Los abogados nos acompañaban, junto con un representante de GTS que había accedido a estar presente después de enterarse de quién estaba detrás de los ataques a Innotech. También habíamos invitado discretamente a un periodista de un respetado diario económico, bajo el pretexto de cubrir la junta anual, pero con conocimiento de lo que realmente iba a ocurrir. Subimos al piso ejecutivo, donde la sala de juntas ocupaba una posición prominente con vistas panorámicas de la ciudad. Los accionistas ya estaban llegando, saludando cordialmente a Alejandro, quien los recibía como representante de la dirección. Algunos me reconocieron y parecieron sorprendidos de verme allí. Hacía años que no participaba en eventos relacionados con la empresa familiar. A las 4 en punto, mi padre hizo su entrada triunfal. Vestido con un impecable traje a medida, y emanando la confianza de un hombre acostumbrado a dominar cualquier habitación en la que entrara, se detuvo en seco al vernos. Su mirada pasó de mí a Ernesto, luego a los abogados y al representante de GTS, y finalmente a Alejandro, deteniéndose con una mezcla de confusión y traición. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja pero cargada de amenaza. ¿Qué hace él aquí?, añadió señalando a Ernesto. Hemos venido a escuchar tu informe anual, Carlos, respondí con calma, y también a presentar algunos hallazgos propios que creemos serán de gran interés para tus accionistas. Antes de que pudiera responder, los últimos accionistas entraron y tomaron sus asientos. La secretaria de mi padre anunció que la junta estaba a punto de comenzar. Vi el conflicto en su rostro. Cancelar la reunión levantaría sospechas, pero proceder con nosotros presentes era arriesgado. Finalmente, la arrogancia ganó. Estaba convencido de que podría controlar la situación como siempre había hecho. Muy bien, dijo, componiendo una sonrisa forzada. Tomen asiento. Comenzaremos en 5 minutos. La reunión inició con la habitual formalidad. Mi padre presentó los resultados financieros del año anterior, que mostraban un crecimiento modesto pero estable. Habló de nuevos proyectos, contratos asegurados y perspectivas futuras. Todo perfectamente calculado para proyectar solidez y liderazgo. Cuando llegó el turno de preguntas, levanté la mano. Mi padre intentó ignorarme, pero varios accionistas ya habían notado mi gesto y esperaban con curiosidad. Mi hijo Eduardo tiene una pregunta, anunció finalmente con evidente reluctancia. Me puse de pie, consciente de que todas las miradas estaban sobre mí. Gracias, padre.
En realidad, más que una pregunta, tengo información que creo que todos los presentes deberían conocer. Hice una pausa, asegurándome de que tenía la atención de todos. Información sobre prácticas empresariales cuestionables que han sido sistemáticamente ocultadas durante décadas. Mi padre se tensó visiblemente. Eduardo, si tienes alguna preocupación específica, podemos discutirla en privado después de la junta. No. Estas cuestiones afectan directamente a todos los accionistas y al futuro de la empresa. Me volví hacia los presentes. Señoras y señores, ¿cuántos de ustedes conocen la verdadera historia de cómo Carlos Méndez obtuvo el control total de lo que entonces se llamaba Hermanos Méndez? Un murmullo recorrió la sala. La mayoría de los accionistas actuales se habían incorporado mucho después de aquellos eventos. Eduardo, esto es completamente inapropiado. Intervino mi padre, intentando recuperar el control. Estamos aquí para discutir el presente y futuro de Construcciones Méndez, no para desenterrar historia antigua. Al contrario, respondí. El pasado es extremadamente relevante cuando los mismos patrones de comportamiento se repiten en el presente. Hice un gesto y Miguel distribuyó carpetas a cada accionista. Lo que tienen ante ustedes son pruebas documentadas de cómo Carlos Méndez saboteó deliberadamente la empresa que fundó con su hermano Ernesto, aquí presente, para obtener el control total. Contratos manipulados, información filtrada a competidores, relaciones con proveedores deliberadamente dañadas. Los accionistas comenzaron a revisar los documentos con creciente alarma. Mi padre, pálido de furia, intentó una última defensa. Esto es una venganza personal, espetó. Mi hijo está resentido porque no siguió el camino familiar, y ahora que ha tenido algo de éxito con su pequeña empresa tecnológica, intenta desprestigiarme. ¿Pequeña empresa tecnológica? Intervino el representante de GTS poniéndose de pie. Innotech, la compañía fundada por Eduardo Méndez, desarrolló una de las plataformas de seguridad cibernética más innovadoras del mercado, valorada en $200 millones. Y en las últimas semanas, ha sido objetivo de ataques informáticos sistemáticos que nuestros investigadores han rastreado hasta direcciones IP registradas a nombre de Construcciones Méndez. Un nuevo murmullo, más intenso, recorrió la sala. La revelación de que la empresa estaba potencialmente implicada en actividades ilegales era devastadora. Eso es absurdo, balbuceó mi padre. Debe haber algún error, alguna confusión. No hay confusión, dijo Alejandro, uniéndose inesperadamente a la conversación. Su rostro mostraba la lucha interna que estaba librando, pero su voz era firme. Yo mismo escuché a mi padre ordenar esos ataques. También soy testigo de cómo amenazó a Eduardo cuando se negó a fusionar su empresa con Construcciones Méndez. La traición de Alejandro pareció afectar a mi padre más que cualquier otra revelación. Se quedó mirándolo, completamente atónito. Pero hay más, continué, determinado a exponer toda la verdad. Mi padre no solo destruyó a su hermano por ambición, también cometió fraude con el testamento de mi abuelo, ocultando una cláusula que establecía un fideicomiso para cualquier nieto que emprendiera su propio camino fuera de la empresa familiar. El abogado del bufete especializado se levantó entonces presentando los resultados de su investigación. El notario original había proporcionado una declaración jurada confirmando la existencia del testamento original con la cláusula del fideicomiso, distinto al que mi padre había presentado tras la muerte del abuelo. Mi padre, acorralado por las evidencias, intentó un último recurso desesperado. «Todo esto es una conspiración para destruirme», gritó, su compostura completamente perdida. «Ernesto siempre me envidió. Eduardo nunca aceptó su lugar en la familia. Alejandro es un traidor manipulado por su hermano». Carlos, la voz de Ernesto, tranquila pero firme, cortó el aire como un cuchillo. Era la primera vez que hablaba desde que había comenzado la reunión. «Durante años te dejé ganar. Me alejé, reconstruí mi vida lejos de ti. Dejé que mantuvieras tu narrativa de que yo era el fracasado, el incompetente. No por debilidad, sino porque entendí que tu ambición te había consumido. Te había transformado en alguien a quien ya no reconocía. Mi propio hermano». Ernesto se levantó y se acercó a mi padre, quien retrocedió instintivamente. «Pero cuando supe que estabas haciendo lo mismo con tu propio hijo, cuando comprendí que repetirías el mismo patrón de destrucción contra tu propia sangre por pura ambición, supe que no podía quedarme al margen. No esta vez».
El silencio en la sala era absoluto. Incluso mi padre parecía haberse quedado sin palabras, enfrentado por primera vez a la verdad que había pasado décadas negando y ocultando. Uno de los accionistas más antiguos se levantó entonces. A la luz de estas revelaciones extremadamente graves, propongo una moción para suspender inmediatamente a Carlos Méndez como presidente y CEO de Construcciones Méndez, pendiente de una investigación exhaustiva de todas las acusaciones presentadas hoy. La moción fue secundada inmediatamente por varios accionistas. Se realizó una votación y por abrumadora mayoría, mi padre fue suspendido de todos sus cargos en la empresa que había dirigido con mano de hierro durante décadas. Mientras los accionistas abandonaban la sala, conmocionados por las revelaciones, mi padre se quedó sentado en su silla, solo y derrotado. Me acerqué a él, no con ánimo de regodearme en su caída, sino para cerrar un capítulo. Nunca quise que terminara así, le dije sinceramente. Todo lo que siempre busqué fue tu respeto, tu reconocimiento de que mi camino también tenía valor. Me miró con ojos vacíos. Lo has destruido todo. No, papá. Tú lo destruiste cuando decidiste que el poder y el control eran más importantes que la familia. Cuando le hiciste a Ernesto lo mismo que ahora intentaste hacerme a mí. ¿Y ahora qué? ¿Te quedarás con la empresa? ¿Es eso lo que querías? Negué con la cabeza. No quiero tu empresa, papá. Nunca la quise. Tengo la mía propia, construida con esfuerzo y honestidad. Lo único que quería era justicia para el tío Ernesto y la verdad sobre el testamento del abuelo. Salí de la sala dejando a mi padre enfrentando las consecuencias de décadas de manipulación y engaño. En el pasillo, Ernesto me esperaba junto a Lucía, Miguel y Alejandro. Mi hermano parecía agotado pero también liberado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Justicia, respondí simplemente. Y quizás, con el tiempo, sanación. 6 meses han pasado desde aquel día en la sala de juntas de Construcciones Méndez. El tiempo suficiente para que algunas heridas comiencen a sanar y para que la justicia, lenta pero inexorable, siga su curso. La investigación sobre las actividades de mi padre reveló un patrón de prácticas empresariales cuestionables que iba mucho más allá del sabotaje a la empresa de Ernesto y la falsificación del testamento del abuelo. Contratos manipulados, sobornos a funcionarios para obtener permisos, evasión fiscal sistemática. El imperio que había construido tenía cimientos podridos. Actualmente enfrenta múltiples cargos criminales y civiles. La empresa que fue su vida durante décadas está ahora bajo administración judicial, mientras los accionistas y la junta directiva intentan salvar lo que puede ser salvado. Alejandro, en un giro inesperado, fue nombrado director interino. Su juventud y el hecho de no estar directamente implicado en las actividades de nuestro padre jugaron a su favor, aunque la verdadera razón fue su valiente testimonio en aquella junta. Mi madre, devastada por las revelaciones sobre el hombre con quien había compartido su vida, se separó de él y se mudó temporalmente con su hermana. La última vez que hablamos me confesó que, en el fondo, siempre había sospechado que algo no estaba bien, pero se había convencido a sí misma de mirar hacia otro lado en nombre de la estabilidad familiar. Creí que lo hacía por ustedes, por darles una vida segura, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero ahora veo que solo estaba protegiéndome a mí misma de una verdad que no quería enfrentar. El testamento original de mi abuelo fue finalmente localizado en los archivos de un bufete de abogados que había cerrado hace años. Tal como Ernesto había dicho, contenía una cláusula estableciendo un fideicomiso sustancial para cualquier nieto que emprendiera su propio camino fuera de Construcciones Méndez y lo mantuviera rentable por al menos 5 años. Como único nieto que cumplía esas condiciones, el fideicomiso me correspondía legalmente. Sin embargo, después de mucha reflexión, decidí dividirlo en 3 partes. Una para financiar una fundación en nombre de mi abuelo que apoyara a jóvenes emprendedores, otra para Ernesto como compensación parcial por lo que había perdido, y la tercera para establecer un fondo educativo para los futuros hijos de Alejandro y los míos. Inotec, mientras tanto, ha prosperado bajo nuestra dirección y la asociación con GTS. Nuestra tecnología de seguridad se implementa ahora en empresas y organizaciones de todo el mundo, y nuestro equipo ha crecido hasta superar los 100 empleados. Miguel continúa siendo mi socio y mano derecha, tan brillante y leal como siempre. El intento de hackeo, irónicamente, terminó reforzando nuestra relación con GTS. Impresionados por cómo manejamos la crisis,
decidieron no solo mantener la adquisición, sino aumentar su inversión en desarrollo conjunto. Lucía y yo compramos una casa nueva, más grande y luminosa, lejos de la mansión familiar y de los recuerdos dolorosos. Hace 2 meses nos dio la noticia que estábamos esperando. Estamos embarazados de nuestro primer hijo. Quizás el cambio más significativo ha sido en mi relación con Ernesto. De una figura casi mítica, el tío fracasado mencionado solo como advertencia se ha convertido en una presencia constante y valiosa en mi vida. Su experiencia en negocios, filtrada a través de décadas de reflexión, ha resultado ser un recurso invaluable tanto para Inotec como para Alejandro en su intento de reformar Construcciones Méndez. Hace unas semanas, Ernesto me invitó a su modesto pero acogedor departamento para una cena. Después de la comida, mientras tomábamos café en su pequeño balcón con vistas al parque, me entregó una caja de madera desgastada. «Esto era de tu abuelo», me explicó. «Me lo dio poco antes de morir, pero nunca encontré el momento adecuado para entregártelo». Dentro de la caja había un viejo reloj de bolsillo y una carta amarillenta. El reloj, de plata con intrincados grabados, había pertenecido a mi bisabuelo, el fundador de la fortuna familiar. La carta, escrita con la caligrafía temblorosa de un hombre enfermo, estaba dirigida a mi nieto emprendedor, sea quien sea. «Querido nieto», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has elegido seguir tu propio camino, lejos del que yo tracé con Construcciones Méndez. Quiero que sepas que te admiro por ello. La verdadera herencia que te dejo no es dinero ni propiedades, sino la libertad de construir tu propio legado». Este reloj ha marcado el tiempo de 3 generaciones de hombres Méndez. Que te recuerde que el tiempo es el único recurso verdaderamente limitado, y que cada segundo dedicado a perseguir los sueños de otros es un segundo perdido para los tuyos propios. Leí la carta varias veces, conmovido por la sabiduría y previsión de un hombre que nunca llegué a conocer realmente. «¿Por qué no me diste esto antes?», pregunté a Ernesto. Sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. «Tu abuelo me pidió que lo entregara solo cuando estuviera seguro de que el destinatario estaba listo para entender su verdadero significado. Durante años, guardé esta caja esperando ese momento. Cuando te vi enfrentar a tu padre en esa sala de juntas, defendiendo no solo tu empresa, sino también la verdad y la justicia, supe que ese momento había llegado. El reloj ahora descansa en mi oficina, un recordatorio constante de que el verdadero legado no se mide en edificios construidos o fortunas acumuladas, sino en la integridad con la que vivimos nuestras vidas. Alejandro y yo hemos reconstruido nuestra relación fraternal sobre nuevas bases. Ya no es el hijo favorito y yo el rebelde. Somos simplemente 2 hermanos intentando sanar heridas familiares mientras forjamos nuestros propios caminos. Viene a cenar a casa regularmente y su entusiasmo ante la perspectiva de ser tío es conmovedor. «Nunca será como papá», me prometió una noche mientras compartíamos un whisky en la terraza. «Estoy aprendiendo de sus errores. Construcciones Méndez será diferente bajo mi dirección. Transparente, ética, justa con sus empleados y clientes. Lo sé», le aseguré, «y estaré aquí para apoyarte. En cuanto a mi padre, no lo he visto desde aquel día en la sala de juntas. Ha rechazado todas mis solicitudes de visita, prefiriendo, según su abogado, no recibir la caridad del hijo que lo destruyó. A pesar de todo el daño que causó, no puedo evitar sentir una profunda tristeza por el hombre que eligió la ambición sobre el amor, el poder sobre la familia y que ahora se encuentra solo enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Hace unos días, mientras revisaba algunos documentos antiguos para la nueva fundación, encontré una fotografía descolorida. Mi abuelo, mi padre y Ernesto, los 3 sonriendo frente a lo que parecía ser la primera oficina de Hermanos Méndez. Mi padre, entonces un joven veinteañero, tenía su brazo alrededor de los hombros de Ernesto, sus rostros radiantes de esperanza y posibilidades. Me pregunto a menudo en qué momento exacto comenzó a cambiar, cuándo la ambición comenzó a corroer su alma hasta convertirlo en el hombre que conocí. Ernesto dice que todos llevamos dentro semillas tanto de grandeza como de destrucción. Lo que florece, me explicó, depende de lo que alimentemos día tras día, decisión tras decisión. Quizás esa sea la lección más valiosa de toda esta experiencia. No somos definidos por nuestro apellido, nuestra herencia o las expectativas de otros. Somos definidos por nuestras elecciones, por cómo respondemos a los desafíos,
por la integridad con la que perseguimos nuestros sueños. La adquisición de Innotech por 200 millones fue, irónicamente, solo el catalizador que expuso verdades enterradas durante décadas. El verdadero valor no estaba en la cifra, sino en la liberación que trajo. Para Ernesto, que finalmente vio reivindicada su verdad. Para Alejandro, que encontró el valor para cuestionar el legado tóxico que estaba destinado a heredar. Para mi madre, que finalmente enfrentó la realidad del hombre con quien se había casado. Y para mí, que dejé de buscar la aprobación de un padre que nunca pudo ver más allá de sus propias ambiciones. Lucía y yo hemos comenzado a preparar la habitación del bebé. Mientras pintaba las paredes de un suave tono amarillo el fin de semana pasado, me encontré pensando en qué tipo de padre quiero ser. No uno que imponga expectativas rígidas o que vea a su hijo como una extensión de sí mismo o de un legado familiar. Quiero ser un padre que escuche, que apoye, que celebre la individualidad y los sueños únicos de mi hijo, sean cuales sean. Si algo he aprendido, es que la verdadera herencia no es lo que nos dejan, sino lo que elegimos crear con nuestras propias manos. Innotech no es valiosa por los millones que generó, sino porque representa mi visión, mi esfuerzo, mi capacidad para perseverar cuando todos, especialmente mi padre, dudaban de mí. Mañana celebraremos el lanzamiento de la Fundación Méndez para Jóvenes Emprendedores. Ernesto dará el discurso inaugural, un reconocimiento a su sabiduría y a la justicia poética, de que sea él quien presente una iniciativa financiada parcialmente con el fideicomiso que mi padre intentó ocultar. Alejandro estará allí, representando el futuro reformado de Construcciones Méndez. Y Lucía, con su vientre ya visiblemente redondeado, representando la promesa de una nueva generación Méndez, que crecerá conociendo la verdadera historia familiar, con todas sus luces y sombras. A veces pienso en aquella cena de Navidad, en las crueles palabras de mi padre: «Vas a morir endeudado como tu tío». En ese momento, esas palabras me hirieron profundamente. Ahora, entiendo que quizás era lo mejor que podía pasarme. Ser como Ernesto, un hombre que perdió una empresa pero conservó su integridad, que fue vencido pero nunca doblegado, que sufrió la traición pero nunca permitió que el resentimiento definiera su vida. El otro día, mientras tomábamos café en mi oficina, le mencioné esto a Ernesto. Se rió con esa risa profunda y cálida que he llegado a apreciar tanto. ¿Sabes qué es lo irónico, Eduardo? Nunca me sentí realmente endeudado, a pesar de lo que decía tu padre. La deuda financiera se puede resolver, pero la deuda moral que él acumuló, esa es la verdadera carga. Miré el viejo reloj de mi abuelo, tic-taqueando suavemente en su estuche de madera. Cada segundo, una nueva oportunidad. Cada minuto, una elección. Cada hora, un legado en construcción. No sé qué depara el futuro para la familia Méndez. Solo sé que, por primera vez en generaciones, estamos construyendo sobre cimientos de verdad y no de engaños. Y esa, quizás, es la venganza más dulce y la victoria más significativa que podríamos haber obtenido. Esa noche de Navidad, segundos antes de que se anunciara la adquisición de Innotech por 200 millones de dólares, mi padre creyó estar sentenciando mi destino. No sabía que, en realidad, estaba liberándome para reclamar mi verdadera herencia. No el imperio empresarial que él construyó, sino la integridad y determinación que mi abuelo esperaba ver florecer en alguno de sus descendientes. Y mientras siento a mi hijo moverse en el vientre de Lucía, hago una promesa silenciosa. Este niño conocerá un legado familiar diferente, uno basado no en ambición desmedida, sino en propósito, no en control, sino en libertad, no en apariencias, sino en verdad. Porque al final, esa es la única herencia que realmente importa. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas.